Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Cassid. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Una de las claves de este tipo de trabajo encubierto, en el que juegas a ser comprador de drogas o algo parecido, es parecer un desastre, pero no serlo en realidad, le dijo Flag mientras abría su interminable armario de ropa, accesorios y productos de maquillaje. Izuku nunca había visto un armario ni siquiera de la mitad de este tamaño, de hecho, podría no ser un armario en absoluto. Podría ser un dormitorio reformado. La penumbra no le permitía distinguir muchos detalles con claridad, pero, vaya, era como si Flag tuviera su propia tienda de segunda mano. A la izquierda de la estudiante, un abrigo de piel increíblemente hortera colgaba de un alambre. A su derecha, una docena de pelucas colgaban de ganchos. ¿Para qué las necesitaría? Quizás a veces se disfrazaba de alguien que llevaba un disfraz feo. Vaya. En realidad, ese era un buen plan. Existe un arte para conseguir ese aspecto perfecto de ojos enrojecidos sin irritarlos ni perjudicar la visión. A algunas personas les funciona frotarse los ojos todo el día. Yo uso estas gotas para los ojos, le mostró un frasco con una etiqueta desgastada en un idioma que Izuku no podía leer. Entrecerró los ojos. Es, irónicamente, un remedio natural para la conjuntivitis de una extraña empresa alemana. Primero, ponte un poco justo debajo del ojo. No querrás descubrir que eres alérgico después de quemarte la córnea con el producto. Gracias, asintió Izuku nerviosamente, tratando valientemente de ignorar el hecho de que False Flag en ese momento se veía y sonaba exactamente como la pelirroja. Ella estaba tratando intencionalmente de ponerlo nervioso, y vaya si estaba funcionando. ¿Así era realmente como se veía su cabello? ¿Sus pecas eran realmente tan notorias? Definitivamente no se movía de la misma manera que lo hacía Izuku, y eso era quizás lo más desconcertante. Se pavoneaba con los hombros echados hacia atrás y la barbilla levantada, como si fuera dueña de todo el planeta. El atuendo también era algo que Izuku no sería visto muerto usando. Las botas de motocicleta de la heroína le llegaban hasta las rodillas. Había una cantidad inquietante de cuero involucrado en forma de pantalones negros ajustados y un abrigo largo con tachuelas. ¿Qué se suponía que la verdadera pelirroja pensara de todo esto? Tan raro. Muy, muy raro. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Solo para ponerlo a prueba? ¿Hacer que practicara su cara de póker? Bueno, dado lo que sabía de su personalidad hasta ahora, tal vez la diversión personal era su único motivador. Estas consideraciones no son exclusivas de interpretar a un drogadicto, continuó el mentor de Izuku con la propia voz del estudiante. En el trabajo encubierto pasamos mucho tiempo solos, sin respaldo, sin recursos. Es mucho más fácil salir de un espacio reducido si tu oponente te subestima, física y mentalmente. Sea cual sea el personaje que elijas, asegúrate de interpretar a alguien más tonto que tú. No es imposible jugar a ser más inteligente de lo que realmente eres, pero es muy difícil y, por lo general, una excelente manera de que te maten, porque las trampas que te preparan serán inteligentes. Fingir ser un idiota puede ser extremadamente sabio y también muy divertido. Me encanta incluir momentos de increíble ignorancia, como confundir Austria y Australia o pensar que el inglés y el americano son idiomas diferentes. No lo hagas demasiado fantástico, no hagas que la gente se pregunte cómo puedes sobrevivir. Hay un punto en el que se vuelve increíble, pero incluye algunos buenos momentos de qué diablos, siempre que puedas venderlos. Que te subestimen físicamente es aún más importante. Nunca presumas de lo bien que puedes pelear. ¿Eres una bestia con los cuchillos, no? Quizás. Haz como que no lo eres. Dependiendo de las circunstancias, hazte pasar por un buen luchador cuerpo a cuerpo, como mucho, pero no dejes que se note que puedes luchar con cuchillos y que, por lo general, no deberías actuar como si supieras algo sobre armas. Izuku todavía no tenía idea de lo bueno que podría o no ser con las armas de fuego. Presumiblemente sería un buen tirador, pero nunca había tenido la oportunidad de probarlo. En ciertas situaciones, y jugar al adicto ciertamente cuenta, lucir enfermo es realmente importante y realmente útil. Nadie espera que el chico harapiento, privado de sueño y con enfermedad renal, sea capaz de patear el trasero colectivo de toda la pandilla. Tratarán la pelea como una broma. Cuando se den cuenta de que están tratando con un profesional, será demasiado tarde. False Flag se ocupó de inspeccionar el cabello de Izuku.
Te teñiremos el cabello 2 veces, haremos que parezca que eres una rubia que se tiñó el cabello de negro, pero ahora se ven las raíces a lo grande. Luego haremos que parezca que no has tenido energía para cepillarte el cabello en semanas. Ten en cuenta que, a veces, oler como si no te hubieras bañado en mucho tiempo puede vender una personalidad mejor que cualquier alteración de la apariencia, por desagradable que pueda ser. Esto iba a llevar un tiempo. Tendré que presentarte a la regla Caras algún día, reflexionó False Flag mientras lo arrastraba a través del proceso sistemático de arruinar su cabello. ¿El arreglacarás? Preguntó Izuku. Llámalo villano, llámalo oportunista, te quitará tu dinero y te reorganizará la estructura ósea. Puede hacer un trabajo temporal o permanente, según lo que necesites. Lo temporal puede detectarse o incluso disiparse con ciertas peculiaridades, pero no tienes que volver a verlo con una foto de antes para recuperar tu cara. No necesito eso, pero la mayoría de los héroes encubiertos lo visitan a él o a alguien con una peculiaridad similar de forma semi-regular. ¿Un villano recibe negocios regulares de los héroes? El trabajo encubierto es una zona gris por definición, le dijo, al ver la expresión de su rostro. Nosotros también somos oportunistas. De todos modos, no necesitarás algo tan serio para este trabajo. Llevar una máscara antigripal y una sudadera con capucha debería ser más que suficiente. No se verá fuera de lugar, ni un poco. Se produjo una pausa en la conversación, tal vez era hora de pasar a temas más peligrosos, de tocar los bordes y tratar de trazar el contorno de lo que fuera que ella sabía y él no. Tenía que estar relacionado con su semana perdida, ¿verdad? Incluso si ella parecía no saber nada sobre cómo Izuku había adquirido sus habilidades. O siquiera sabía sobre su caso de secuestro. Sobre lo que le sucedió como resultado. Nezu y Aizawa le habrían contado sobre eso cuando discutió el trabajo estudio de la pelirroja. Ella no había dado ninguna indicación de que lo supiera, solo lo interrogó brevemente sobre sus habilidades y clases antes de saltar directamente al trabajo. ¿Debería preguntarle directamente? ¿Debería decírselo directamente? Pero, la sospecha inicial de que ella podría estar relacionada con Switcher o más enredada en la red de la desgracia de Izuku de lo que a ella le gustaría que él creyera lo hizo morderse la lengua. Ahora, para un alias y una personalidad tendrás que pensar en respuestas a preguntas comunes y decidir qué harás si te acusan de ser un espía. ¿Eso pasa a menudo? Preguntó Izuku. ¿Cómo deberías responder a una acusación como esa? Muy de vez en cuando. Lo primero que hay que hacer en la mayoría de los casos es parecer sorprendido. Sabes que no eres un espía, por lo que la idea de que alguien más pueda pensar que lo eres es como si te rociaran con un gran balde de agua helada. Si alguien te acusa específicamente de ser un héroe encubierto, puede ser ventajoso fingir que ni siquiera sabes que existen. Una vez me las arreglé para salirme con la mía mirando al acusador con la boca ligeramente abierta antes de decir, ¿no te refieres a un policía encubierto? Mucha gente, incluso en la clandestinidad, no sabe realmente que existimos personas como nosotros. Si estás jugando la carta del idiota, esta puede ser una buena respuesta. A veces, golpear al chico o la chica que dijo que eras un soplón es el camino a seguir. Izuku se estremeció ante la idea. Como dije, a veces. Como agente encubierto, tienes un amplio margen de libertad legal en lo que se te permite hacer para mantener tu tapadera, que aumenta en proporción a la gravedad de las consecuencias si te descubren. Izuku se estremeció de nuevo, incapaz de evitar que sus pensamientos vagaran por avenidas empapadas de sangre. El hecho de que todavía fuera su doppelganger quien le hablaba no ayudaba. Hablaremos más de eso en los próximos años. Por ahora, soy el traficante que te consiguió Trigger hace unas semanas. ¿Por qué lo querías? ¿Qué peculiaridad tienes que necesitabas potenciar tanto que recurriste a una droga ilegal? ¿Cuál sería la mejor historia? Algo que no se pueda verificar o que se pueda falsificar fácilmente. Tengo una peculiaridad que mejora mi memoria a corto plazo, pero no lo suficiente. La semana que viene tengo un examen importante y necesito que Trigger lo apruebe. Buena historia. Cuéntamela en serio. Ruégame que te consiga las drogas. Dime lo mucho que las necesitas. Hazme creerlo. Piensa en un nombre y luego piensa en el nombre que vas a usar si lo necesitas, porque nadie compraría estas cosas usando su nombre real. No deberías necesitar más detalles para este breve acto, pero los vamos a encontrar de todos modos. Recuerda, puedes ser más convincente diciendo medias verdades que mentiras, y nunca debes ofrecer más información de la que te piden. A veces ni siquiera deberías dar eso. Si alguien te pregunta dónde vives, le dices, ¿qué importa? Tengo el dinero.
Eso es todo. Izuku se arrastró por las calles secundarias, con las manos en los bolsillos de su sudadera con capucha rota, los ojos revoloteando de un lado a otro nerviosamente, y murmuró para sí mismo. Página 52, jirafas, no jirafas, ni siquiera historia, ¿qué estoy haciendo aquí? No, tengo que encontrarlas. Tengo que conseguir más. Los pocos peatones de aspecto respetable le dieron al petimetre un amplio margen mientras se abría paso hacia partes cada vez peores de la región de Kansai. Las calles y las aceras acumulaban una capa de basura. Los cubos de basura estaban desbordados o mostraban señales de que alguien los había buscado en ellos. La pintura de los edificios se descascaraba. Las tiendas de barrio anunciaban licores y cigarrillos de forma aún más destacada de lo habitual. Ese edificio era sin duda un club de striptease. El edificio de la izquierda probablemente era un burdel, a pesar del cartel prominente que decía, esto no es un burdel, no hay prostitutas en esta dirección. ¿Por qué alguien pondría un cartel como ese en un edificio? Bueno, si un edificio hubiera sido anteriormente un burdel, pero el gerente hubiera trasladado el negocio al otro lado de la ciudad, tal vez tendría sentido. False Flag esperaba a Fosa bajo la tenue luz de una farola parpadeante. Ella se recostaba contra el ladrillo manchado de hollín de un garaje cerrado que antaño reparaba automóviles nacionales y extranjeros. El héroe adoptó la forma de un hombre de unos 30 y tantos años con cuernos prominentes y diabólicos y una barba canosa. Izuku se impulsó a caminar más rápido. Oye, de llama, el pelinegro corrió hacia su distribuidor fingiendo jadear por ese breve esfuerzo. Flag arqueó una ceja. ¿Tienes más de eso? ¿Qué cosas? Preguntó el héroe. Lo que me diste la última vez, susurró Izuku mientras los dos se deslizaban por el callejón, lejos de la luz. ¿Lo sabes? ¿Qué cosas, muchacho? Suspiró Flag. ¿Las pastillas? No, lo del Quirk. Dijo Izuku, elevando la voz al final de la frase. ¿Disparador? Preguntó Flag en voz baja. Sí, claro, Trigger. Gritó prácticamente Izuku, tal y como estaba previsto. Esto era en realidad muy divertido. Las posibilidades de que algo saliera muy mal, incluso si el pelinegro estropeaba por completo su actuación, eran bastante bajas. Con tan poco en juego, era fácil dejar de lado sus preocupaciones y vivir el papel. Si el heroísmo no funcionaba, quizás podría dedicarse al teatro. Ponerse tan plenamente en el lugar del otro era estimulante. No tan alto. Siseó Flag. Fosa hizo una mueca y agachó la cabeza. No tengo nada, muchacho. ¿Qué, pero? Mi proveedor se fue de la ciudad. No sé dónde conseguir más, y claro que me gustaría conseguirlo. Se vende como pan caliente en los estantes. Pero lo necesito. Lo necesito para la próxima semana o voy a reprobar todo. Se lamentó Izuku en voz baja. Chico, lárgate, suspiró Flag. No puedo ayudarte. Ah, pero quizás podría. Dijo una voz ronca. Una mujer menuda, de unos 25 años, observaba sus payasadas desde la calle más cercana. ¿Tienes a Trigger? Preguntó Izuku, sin aliento. Por el precio justo, muchacho, dijo la mujer de cabello rosado, sonriendo detrás de su máscara estilo pañuelo. Una dosis, solo una dosis, por favor, dijo Izuku, sacando un fajo de billetes del bolsillo de su chaqueta. Estaba dispuesto a pagar más si era necesario, pero Flag dijo que probablemente eso bastaría. ¿Cuánto quieres a cambio? Todo eso servirá, dijo el comerciante sonriendo. No podía verle la boca, por supuesto, pero la sonrisa era evidente en sus ojos. Izuku se apresuró a acercarse y la mujer levantó un frasco. ¿Estás segura de que es bueno? Confirmó la pelirroja, temblando intencionadamente mientras se estiraba para hacer el intercambio. Sí, es la cosa, resopló el traficante, volviéndose hacia Flag. No te conozco, ¿era de llama? HMPH, se quejó Flag. Pero creo que te conozco. 50%, ¿no? Ese sería yo. Y esta es mi parte de la ciudad. 50% agarró el pequeño frasco de Trigger con tanta fuerza que Izuku comenzó a gemir y a agarrarlo nerviosamente. Toma, niña, el 50% le entregó las drogas y Fosa le dio el dinero. Ahora vete de aquí. Los adultos van a tener una charla. Oh, no estaba contenta de que se vendieran productos de bandera falsa en esta parte de la ciudad. Izuku tomó el gatillo y salió corriendo. Lo último que escuchó fue a Flag decir, nada me haría más feliz que salir de tu territorio, con un nuevo proveedor de gatillos. Puedo hacer que valga la pena y me mantendré alejado de tus asuntos después de eso. No quiero problemas con alguien como tú.
False Flag ya había conocido y manipulado a 50% anteriormente. Ella sabría qué decir para obtener la información que necesitaba. Los dos agentes no se reunieron para informarse hasta casi las 2 de la mañana, ya que Izuku había regresado a la base de operaciones del agente encubierto, que parecía una casa más o menos normal hasta que abrías la puerta, por una ruta dolorosamente tortuosa. Más vale prevenir que curar. Eso fue hermoso, se rió entre dientes False Flag, ahora luciendo nuevamente el cuerpo de Izuku, aunque no se había molestado en cambiarse la ropa de Deyama, que le quedaba desesperadamente grande al cuerpo de la pelirroja. Así era realmente como sonaba su risa. Eso era espeluznante. El 50% se lo creyó a pies juntillas. Voy a ponerme en contacto con su proveedor en solo 2 días. No estás invitada para esa parte. Resulta que conozco al tipo y es un verdadero bastardo. No quiero que te acerques a él todavía. De todos modos, gran trabajo Fosa. Le sonrió con genuina calidez, y así era exactamente como él siempre había imaginado su sonrisa. Podría haber sido capaz de lograrlo yo sola, pero fue mucho más fácil con tu ayuda. Este tinte no se quita con el lavado, ¿verdad? Se dio cuenta Izuku, mientras se tocaba el extraño cabello. Iba a ser vergonzoso asistir a clases como esta. False Flag se encogió de hombros. Debería durar alrededor de una semana. Hablaremos unos minutos sobre cómo te fue, cómo podrías haberlo hecho mejor, qué deberías haber hecho en ciertos escenarios hipotéticos de desastre, luego te llevaré de regreso a la UA. Ah, y buena suerte con las clases mañana, le dio una sonrisa malévola. Izuku hizo una mueca. Sí, iba a estar tan privado de sueño como Aizawa. ¿Estaría bien traer su propio saco de dormir a la sala de clases? Izuku solo estuvo semiconsciente durante el viaje en auto, pero False Flag parecía decidida a mantener algún tipo de conversación con él y él siguió el juego lo mejor que pudo. Eso fue mucho mejor que la primera vez que nos conocimos, tarareó, habiendo regresado finalmente a la forma de la mujer con cicatrices y la trenza larga que Izuku recordaba de Osu, 2 personas menos apuñaladas. ¿2 menos? ¿No fue Kono el único que fue apuñalado? Espera, ¿te apuñalaron esa noche en Osu? ¿O te refieres a que apuñalaron a Stein más tarde o...? Preguntó Izuku. Define apuñalado, respondió ella y luego cambió de tema tan rápido que Izuku casi recibe un latigazo cervical. Me preguntaste sobre Black Forest esa noche. Sí, se defendió Izuku. Quiero decir, es interesante. ¿No habrías querido preguntar? ¿Pero por qué le estaba preguntando sobre esto ahora? Es justo, convino ella. Aunque no estoy segura de por qué necesitarías saber algo de mí. ¿Por qué había enfatizado tanto el tú? Izuku estaba imaginando cosas. Quiero decir, no creo que necesites saber nada al respecto. Respondió la pelirroja. No creo que vaya a ir allí ni nada por el estilo, así que, quiero decir, es un gran centro de mercado negro, así que tal vez los héroes encubiertos necesiten saber algo al respecto. La bandera zumbaba con expresión inescrutable. Quizás tengas que ir allí algún día. Serviri probablemente te querrá. ¿Serviri? Preguntó Izuku. ¿Alguna corrupción de la palabra inglesa servidor, como un servidor de computadora? ¿Es una especie de base de datos informatizada? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué una base de datos querría a alguien? ¿Qué tenía que ver todo esto con Black Forest y por qué estaban hablando de Black Forest en primer lugar? Computadora, tarareó. Izuku se quedó mirándola con absoluta confusión porque no se le ocurría nada mejor que hacer. Las Islas Rebeldes son famosas por sus plantas con peculiaridades. Llaman a Servi la máquina del karma, pero Servi es un árbol, o tal vez el árbol y su micelio asociado. Ah, ¿sí? Un árbol con una peculiaridad que lo hace consciente. ¿Así que le gusta a la gente? ¿Por qué no podía decirle simplemente de qué estaba hablando? ¿Qué era ese extraño juego de las 20 preguntas? Dicen que la selva negra funciona gracias al karma. Es el único lugar del mundo donde lo que se da se recibe. Espera. ¿Qué? Oh, Dios mío, ¿en serio? Eso era, si eso fuera real, si hubiera algo así en existencia en el mundo, algo que pudiera, pero ¿qué significaba eso en realidad? Oh, sí, asintió Flack. El don de Servi cambia la suerte de las personas. Cuando era un niño idiota, una vez le di un puñetazo en la nariz a mi hermano porque me estaba molestando. Vaya. Probablemente fue una reacción exagerada. Mi padre me regañó, por supuesto, pero ese no fue el verdadero castigo.
Durante la semana siguiente, tuve mala suerte, del tipo cómico, no del tipo en el que los aparatos de aire acondicionado se caen de los pisos y me aplastan hasta convertirme en una mancha en el hormigón, aunque eso ocurre en la selva negra de vez en cuando. Ahorra dinero en pelotones de fusilamiento. ¿Qué? No podía pensar en un improperio adecuado para terminar ese pensamiento, estaba demasiado cansado. De todos modos, no pude encontrar nada de lo que quería comprar, o estaban agotados, me golpeé un montón el dedo del pie, seguí perdiendo cosas, tropecé con los cordones de mis zapatos 5 veces distintas, es realmente gracioso en retrospectiva. Esto sonaba como un cuento de hadas, no el tipo de cosas que pasan en la vida real, aunque no había ninguna indicación en el tono o lenguaje corporal de Flag de que algo de eso fuera falso. De todos modos, Black Forest se sale con la suya al no tener una gran fuerza marcial centralizada que mantenga la ley en la ciudad gracias a Cerberus. No hay muchas reglas en Black Forest que Switcher considere ley, y todas ellas prohíben crímenes despreciables. Si rompes una de ellas, no hace falta mucho para atraparte porque tu suerte va a ser muy malditamente mala, como caer por las escaleras de un bar y aterrizar en medio de una mesa donde 20 ejecutores están celebrando un mal ascenso. Delitos menores y disputas, Cerberus tiende a suprimirlos entre los lugareños que conocen el procedimiento. Joderse unos a otros simplemente no vale la pena la mayor parte del tiempo. Absolutamente increíble. Estaba contándole una historia exagerada, aprovechándose de que el cansancio podía volver ingenuo a alguien. ¿Estás bromeando conmigo?, preguntó Izuku. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. No. No estoy jugando contigo. ¿Estás jugando conmigo? Espera. ¿Qué? ¿Uno? ¿Debería estarlo? No. Está bien entonces. Bien. ¿He hecho algo malo? False Flag lo miró de reojo, lo consideró y finalmente dijo, no. Lo siento. Dije que no. Lo siento, repitió Izuku. La profesional encubierta suspiró y sacudió la cabeza. No hay esperanza, murmuró. Izuku esperaba que ese desastre de conversación tuviera más sentido por la mañana. No fue así. ¿Había algún doble sentido que no había logrado captar o False Flag simplemente estaba actuando de forma extraña, como siempre? Llegar temprano a clase valió la pena. No había nadie presente que notara su cabello hasta que Izuku quedó inconsciente en su escritorio. Nerd, la voz de Kacchan se filtró a través de la neblina como si la hubiera dicho un fantasma de un sueño. Nerd, ¿qué le pasa a tu cabello? Izuku se sacudió para recobrar el conocimiento. Estaban en clase, afortunadamente no estaba sucediendo nada en ese momento, solo tiempo libre para estudiar. Es un disfraz de mala persona falso, explicó la ex pelirroja, todavía dormida al menos en un 50%. Eso no tiene ningún sentido, señaló Ojiro desde algún lugar. No, suena legítimo, discrepó Shouji. Izuku apoyó la cabeza sobre el escritorio. La siguiente vez que se despertó, Kirishima se estaba acariciando los rizos y tenía una expresión de mortificada simpatía en el rostro. Si quieres ayuda con el tinte para el cabello, sé un par de cosas al respecto, ofreció el pelirrojo en voz muy baja, dándose una palmadita tímida a sus propios mechones puntiagudos. Lo creas o no, murmuró Izuku, decidiendo dejar pasar el toque de cabello no invitado sin comentarios, se supone que debe verse así. En el fondo, Todoroki entrecerró los ojos al mirar el cabello de Izuku con una expresión pensativa, una sonrisa digna de estremecimiento extendiéndose por su rostro. Kirishima miró a Izuku directamente a los ojos. No. No se supone que se vea así. ¿Qué has estado haciendo? Sonaba, genuinamente preocupado. Izuku no estaba seguro de cómo manejar la preocupación de, casi cualquier persona. Sabía cómo manejar a su madre y a Kacchan y a Ojiro y a Shouji en su mayor parte, y tal vez a Izawa a veces, pero no sabía qué hacer con Kirishima, especialmente cuando no se le permitía dar ningún detalle. Estoy estudiando y trabajando, respondió finalmente, porque eso era lo que podía decir y eso lo explicaba todo. Kirishima solo levantó una ceja, claramente poco convencido. Izuku suspiró y volvió a poner su cara en su escritorio. Estoy empezando a entender por qué Kesahiri-man lleva una bolsa sobre la cabeza, murmuró Izuku mientras se llevaba su almuerzo a la boca, ansioso por salir de la cafetería sin demora. No es como si fueras la única persona en la escuela con mal cabello, señaló Shouji, te miran menos personas de las que crees. Ojiro tarareó. Pero Asido y sus amigos definitivamente están mirando. Entrecerró los ojos y agitó la cola. Y están tomando fotografías. Sería un buen material para chantajear. Eso es bastante grosero. Izuku se encogió de hombros.
No creo que los culpe, murmuró. Sí, resopló Kacchan, bastante impactante, nerd, no puedo evitar pensar en lo que diría Besgianista al respecto. El rubio hizo una mueca y miró fijamente su comida, pinchándola con un utensilio. Lo siento, murmuró Izuku. La oficina de Genius es bastante deprimente sin él cerca, admitió Katsuki. Me alegro de haber aceptado la oferta, pero no es lo mismo sin alguien que intenta convencerme de hacer cosas raras con mi ropa y mi cabello todo el tiempo. ¿Y lo lograste?, señaló Shouji. ¿Cómo sucedió eso, por cierto? Ni loco te diría eso. Katsuki miró al vacío antes de continuar con voz distante. Y, honestamente, no creo que pudiera decírtelo ni aunque quisiera, no importa cómo lo mire, no tiene ningún maldito sentido. En lugar de tomar su período libre después del almuerzo para estudiar, Izuku regresó a los dormitorios para otra siesta muy necesaria, y escapar de las mirenas críticas. ¿No son tan adorables?, canturreó Epona. La guerra la había desgastado, como a todos los generales, y no había escapado sin sufrir heridas permanentes, aunque su cojera era el único signo evidente. No pudo evitar notar las más sutiles. Sus rizos castaños dorados estaban veteados de gris, su cuerpo cubierto de callos y cicatrices, sus ojos oscuros como un océano de sangre. ¿Qué es esto? Izuku se quedó mirando el pequeño árbol. No se parecía a ninguna especie que hubiera visto antes. Son una secuoya gigante, respondió, o tal vez una nueva especie debido a los cambios superficiales, las redes de raíces y la peculiaridad. La secuoya negra podría encajar con el color oscuro de la corteza. Sí. Usemos eso. Son una secuoya negra. Yo puedo ver eso. Bueno, Izuku podía ver que había un árbol. Epona acarició las cerdas como si la conífera fuera una especie de gato. ¿Era una conífera? ¿Eran las secuoyas coníferas? ¿Importaba? Sus ancestros eran especímenes verdaderamente impresionantes. Nadie vio en ellos lo que yo vi, miró a lo lejos como solía hacerlo. Los miré y pude ver cuál era su linaje destinado a ser, así que lo ayudé. Sonrió radiante. Así de simple, trató de sacar a la luz especies completamente nuevas a través de la evolución acelerada de una generación como si no fuera nada particularmente especial. Para Izuku era un milagro casi absoluto. Para Epona era martes. ¿Qué hacen?, preguntó Izuku mientras Epona se disponía a la tarea de plantar a su nuevo hijo. Ellos imponen una regla, sonrió, la regla que todos desearíamos que se cumpliera en todas partes. Si tomas de los demás, ellos te tomarán a ti. Si das a los demás, ellos te darán a ti. Espera. Tu árbol hace que el karma sea algo real. La sonrisa de Epona ahogó el sol por un momento mientras declaraba. ¿Sí? Hemos tenido tantos problemas, explicó, aunque ciertamente no era necesario explicárselo, tratando de mantener el orden sin realmente volvernos como ellos, convertirnos en todo aquello contra lo que luchamos en primer lugar. Esta isla es el único lugar donde hemos logrado mantener algo parecido a, no quiero llamarlo civilización. Izuku sabía exactamente a qué se refería. Hemos estado hablando de ejércitos permanentes, policía secreta, guardias de la ciudad, y si la mayor parte de eso no fuera necesario, ¿saliste y recorriste todo el mundo solo para encontrar ancestros para este árbol? ¿Es eso lo que has estado haciendo constantemente estos últimos 5 años? Izuku no podía procesar del todo la tormenta de pensamientos y emociones que se arremolinaban como un huracán alrededor de su cabeza. Si esto fuera cierto, si fuera real, podría cambiarlo todo. ¿Pero podría siquiera creer en un poder como ese? Bueno, él creía en un poder como All for One, él creía en un poder como el suyo propio tal vez. Epona asintió para sí misma, dando palmaditas con firmeza a la tierra que rodeaba su retoño. Que piensen que construimos una máquina para hacerlo, sonrió. Se veía viva de una manera que no había estado en años, no desde la guerra, no desde que enviaron el cuerpo de su influx pieza por pieza. Con Cloud Viper y su hermano científico loco mostrando constantemente sus nuevos inventos, será fácil hacerles creer que hemos construido una computadora enorme. Es mejor para nosotros. Epona dejó su pala a un lado y se puso de pie. Si nadie sabe que son un árbol o árboles, dale unos años, será nuestro pequeño secreto. Se llevó un dedo a los labios. No digas ni una palabra. Los cedros negros no eran tan grandes como sus contrapartes gigantes, pero crecían mucho más rápido para compensar su menor estatura. Los pequeños y tenaces árboles jóvenes, incluso los desafortunados que se alzaban con la espalda apoyada contra las piedras y sin ningún lugar donde echar raíces, se negaban a morir. En ese sentido, se parecían mucho a los habitantes humanos de la isla. Raíces unidas en una gran red bajo la tierra, un ser enorme y tejido que se manifiesta con muchas cabezas, como una hidra. Y Servi era su nombre.
Izuku se despertó de golpe. False Flag no había estado jugando con él. Esta era la primera visión que Izuku había tenido después de la guerra. Flag mencionó a Serviri, y su mente llenó los espacios en blanco. Oh, Dios mío, esto era una locura y eso explicaba por qué había tantas plantas raras y peculiares, y animales tal vez, en las Islas Rebeldes. Epona pasó toda su vida después de la guerra de la MLA buscando candidatos prometedores en el planeta y usando su habilidad de generaciones futuras para sacar a la luz las peculiaridades de sus descendientes lejanos. Eso significaba que todas las plantas y animales del mundo iban a tener peculiaridades en el futuro. O la información sobre la peculiaridad de Epona era muy imprecisa y bastante inquietante. No estaba claro si los desarrollos que ella provocó habrían ocurrido alguna vez de forma natural. Epona no podía manipular la genética humana, gracias a Dios, eso sí que sería una pesadilla ética de proporciones inimaginables, y tampoco estaba claro si podía usar su habilidad en otros animales. Era posible que, a pesar de haberse puesto el nombre de una diosa celta de los caballos, Epona no tuviera poder para manipular las peculiaridades de nada, salvo de plantas no nacidas. No era como si la ciencia normal no pudiera hacer eso ahora con CRISPR, pero aún así era espeluznante. De todos modos, dejando de lado la aterradora meta habilidad de Epona, False Flag estaba diciendo la verdad sobre Serviri. Pero Serviri era un secreto. Izuku había investigado mucho sobre las Islas Rebeldes y el Bosque Negro en particular y nunca había oído mencionar ningún tipo de motor de karma, excepto quizás esos dos blogs extraños que asumió que estaban escritos por trolls. Ciertamente ninguna mención de un árbol. Epona había dicho específicamente que se suponía que la naturaleza de Serviri debía mantenerse en silencio, entonces ¿por qué False Flag sabía sobre esto en primer lugar? ¿Y por qué se lo mencionaría a Izuku de esa manera? ¿Por qué lo haría a menos que pensara que Izuku ya sabía todo sobre Serviri? Pero, ¿por qué pensaría eso? ¿Pensaba que la Greenete era un ex residente de las Islas Rebeldes? ¿Lo estaba poniendo a prueba, observando su reacción? Eso en realidad tenía mucho sentido y su última conversación parecía mucho más inteligible en ese contexto, pero ¿por qué pensaría eso? ¿Y un residente normal del Bosque Negro siquiera sabría sobre los árboles? Era uno de esos temas tabú de los que nadie hablaba pero que todos entendían. O False Flag estaba probando específicamente para ver si Izuku sabía lo que eran, esencialmente, secretos de estado porque ella no podía saber nada sobre los sueños de Izuku, ¿o sí? Si era un secreto de estado, ¿por qué sabría ese tipo de información clasificada? ¿Quién era ella? ¿Es Witcher? ¿Emparentada con él? Espacios en blanco, aún quedaban demasiados. Cada vez que Izuku aprendía algo nuevo, solo le surgían más preguntas. Sacudió la cabeza dolorida y deseó que el sueño volviera a él. Iba a extrañar las matemáticas, pero recordaba vagamente que Aizawa le había dicho que estaba bien si no podía asistir. No tenía sentido presentarse así. Le pediría los apuntes a Kacchan más tarde. Las vigilancias en los tejados eran más interesantes de lo esperado. La chica verde podía ver toda la calle y más, con la mirena fija en docenas de rostros. Esta parte de la ciudad estaba bastante concurrida a pesar de, o quizás debido a, su condición bien publicitada de refugio para la actividad criminal. Pensé que se suponía que debíamos escondernos en un auto estacionado, murmuró Izuku. Esconderse en un coche aparcado es un cliché de espías, y además increíblemente obvio. En lugar de intentar parecer discreto, elige un lugar para esconderte donde simplemente no te vean. Lleva un periscopio y un uniforme de mantenimiento si es necesario, le dijo False Flag desde donde se agazapaba en las sombras de una unidad de aire acondicionado industrial. Había decidido, hoy, desconcertarlo convirtiéndose en una copia de Aizawa. A Izuku le había llevado un tiempo superar la disonancia cognitiva de mirar a su profesor pero hablar con su mentor de trabajo y estudio. De hecho, fingir que eres un reparador de agua, gas, electricidad o internet suele ser una excelente tapadera. Fingir que eres un exterminador también funciona. La verdecita observó a un grupo de vagabundos que pasaban con conos de helado. Entonces, Flag, Fosa. ¿Por qué me hablaste de Serviri? Fue un tema extraño de mencionar. Ella se encogió de hombros. Parecías interesado en ello. ¿Lo había hecho? Y esa era una respuesta completamente falsa, no es que hubiera esperado otra cosa. Estuve dormido la mayor parte del tiempo, señaló, no estoy seguro de si estaba interesado en algo. Los viajes en coche son aburridos sin conversaciones extrañas. False Flag se encogió de hombros de nuevo, mirándolo con una mirena calculadora. Oh, definitivamente ella sabía algo. Y.
Ella pensaba que él sabía lo que ella sabía, pero él no sabía lo que ella sabía. Él solo sabía que ella sabía algo que ella creía que él sabía, su cerebro se estaba haciendo un nudo en la garganta. Esto no estaba funcionando. No iba a sacarle ninguna información a menos que se la preguntara directamente y ni siquiera sabía cómo preguntar directamente. ¿Ves eso?, preguntó Izuku. ¿Qué? Hay alguien caminando entre los almacenes usando una máscara de médico de la plaga. El hombre se movió rápidamente y solo sería visible durante 5 segundos aproximadamente mientras corría entre las puertas. Shia Saika y Yakuza, recitó False Flag, con la mirena fija en el sospechoso y empezando a sacar fotos. ¿Esto es bueno? ¿Lo es?, se preguntó Izuku. Ella asintió y bajó la cámara cuando el hombre con máscara de pájaro desapareció por una puerta lateral. Llevamos mucho tiempo intentando conseguir pruebas sólidas de que están implicados en la distribución de Trigger. Esta es la primera vez que alguien ha visto a un miembro real de la Yakuza con un uniforme reconocible en un lugar conocido por ser parte de la red de distribución. Escudriñó sus fotografías, habiendo hecho uso de la función de zoom cuando se las tomaron. Sí. Conozco a este tipo, con máscara o sin ella. Es un pez gordo. Es muy posible que esta sea evidencia suficiente para obtener una orden de allanamiento en el complejo de la Yakuza, o al menos obtener permiso para hacerme pasar por alguien de bajo rango y colarme. Sonrió. Y si no hubiera tenido un pasante que necesitaba para mostrarle los trucos de una vigilancia, no habría estado aquí hoy. Buen espectáculo, Fosa. Izuku no pudo evitar sonrojarse un poco ante el tipo de cumplido, su extraño baile conversacional olvidado por el momento. La vigilancia duró otras 2 horas, pero ninguno de los dos presenció nada más digno de mención. Los dos bajaron por una escalera de servicio y regresaron a la base de operaciones actual de False Flag. Izuku no había estado prestando mucha atención la primera vez que había estado aquí, avergonzado de examinar la casa demasiado de cerca debido al desorden. Sin embargo, False Flag no parecía estar avergonzada por el caos en lo más mínimo. Me mudo cada 2 meses, explicó mientras se abrían paso entre las cajas apiladas en su entrada, y rara vez termino quedándome y trabajando en un lugar adecuado para entrenar. ¿Por qué de repente estaban hablando de entrenar? Izuku sintió una fatalidad inminente. Pero, de nuevo, la mayoría de los lugares y situaciones en los que lucha nuestra especie, se giró hacia él y barrió sus piernas para que Izuku cayera al suelo. Los reflejos entraron en acción y la pelirroja volvió a levantarse un momento después. Están lejos de ser ideales. Flag se movía como una víbora, cada ángulo medido, y cambiaba entre formas de hombres, mujeres y niños con una gracia terrible, con peculiaridades mutantes arrojadas como chispas en una magdalena. Izuku hizo todo lo posible para evitar que le sacaran los dientes y que al día siguiente tuviera un ojo morado. ¿Qué estás haciendo, Fosa?, se burló. ¿Qué es eso? ¿Dónde están tus armas? No llevo ninguna ahora mismo, jadeó Izuku, agachándose para evitar que lo arrojaran por las escaleras del sótano. De hecho, ella le había dicho específicamente que se desarmara cuando regresaran a su base. Eso no es excusa. Encuentra algo. Ah, ¿ese era el objetivo de este ejercicio? Pero no puedo romper tus cosas. Mis cosas fueron compradas para romperlas, respondió su agresor. Todo lo que no esté cuidadosamente escondido en habitaciones cerradas es desechable. Muy bien entonces. Izuku tomó una mesa auxiliar barata y la balanceó como un péndulo. Eso está mejor. Gritó Flag, transformándose en Endeavor de entre todas las personas. Ella no tenía la barba llameante, aunque si eso era porque no podía tener la barba llameante o no creía que fuera práctico en esta situación, Izuku no lo sabía. Definitivamente podía copiar las peculiaridades de mutación, al menos hasta cierto punto, al cambiar de forma. ¿No mutaciones? Izuku no tenía idea, ni entendía cómo adquiría la forma de un individuo para copiar en primer lugar. Sospechaba que necesitaba tocar a la persona, pero no podía estar seguro. El toro de bandera falsa se abalanzó sobre él e Izuku se encontró aliviado de su mesa y atrapado contra la pared. Lo único que tenía a su alcance era un cuadro colgado. Izuku sacó el marco de la pared y lo estrelló contra la cabeza de la cambiante. Ella gruñó y le dio a Izuku suficiente margen para zafarse de su agarre. Flag lo observó atentamente mientras luchaban con armas improvisadas. Izuku pronto aprendió lo que era que alguien le arrojara una silla, aunque la silla en cuestión era un trozo de basura de plástico de segunda mano que no podía hacer mucho daño.
La construcción mediocre de la decoración en general sugería que Flash Flag había planeado todo este ejercicio con mucha antelación, organizándolo de forma que no se mataran accidentalmente. Varios minutos frenéticos después, cuando Izuku comenzaba a cansarse, la profesional encubierta se abstuvo de golpear la cabeza de la pelirroja contra la puerta del baño de estilo occidental, y se abstuvo de golpearla en el último minuto, pero de todos modos le enseñó a la estudiante una excelente lección sobre conciencia situacional. Ella le dirigió una sonrisa desafiante como si dijera ¿realmente vas a aceptar eso de mí? Era sin duda la expresión más condescendiente que Izuku había visto en su propio rostro. La pelirroja dejó a un lado su fatiga y siguió luchando. Entonces False Flag se convirtió en Wardog. Izuku se quedó paralizado, con la mente abrumada por la estática. Estaba en el suelo antes de darse cuenta, con las garras clavadas en la piel pero sin desgarrarla todavía, con los colmillos afilados a centímetros de su cara. Luego la arrojó al suelo. ¿Qué había hecho? De vez en cuando, todavía se encontraba moviendo su cuerpo a través de oscuras rutinas de artes marciales para las que no tenía nombres, y se alejaba a toda prisa de la cocina. Estaba en la cocina de la casa de False Flag, no huyendo de un hombre lobo a través de un puente desierto, mientras una luna sangrienta brillaba en el agua de abajo. Cocinas tenían cuchillos. Izuku se dio la vuelta y sacó un cuchillo del bloque de cuchillos, congelándose con la hoja lista. False Flag lo miró fijamente, todavía con el disfraz de Wardog. Sin una mirena de pánico, en realidad parecía bastante tonta, ya que las colas no estaban destinadas a usarse con pantalones sin modificar. Los ojos de la heroína encubierta brillaban con triunfo. Esperó, gruñendo bajo en su garganta, moviendo la cola. Izuku esperó, jadeando pesadamente, con el cuchillo en la mano frente a él. No lo usaría, por supuesto, al igual que Flag había dado el golpe en lugar de estrellarse la cabeza contra la puerta. ¿A qué estás jugando?, le preguntó el polimorfo. Encontré un cuchillo. ¿Eso significa que gané? En una pelea real, si yo estuviera desarmado y tú tuvieras un cuchillo, podría optar por correr. No creo que pudiera desarmarte, pero esa no era la cuestión. ¿Qué quieres de mí, Fosa? ¿Para aprender a ser un héroe encubierto con éxito? Eso estaba claramente mal dada su expresión poco impresionada. El semblante de Wardog era sorprendentemente fácil de leer. ¿Un viaje de regreso a Oa estaría bien? ¿En el futuro inmediato? Todavía estaba mal. ¿Una carta de recomendación? Las orejas erguidas del lobo cayeron lentamente como una estatua de cera derritiéndose al sol y la expresión severa se convirtió en confusión con la mandíbula abierta. No te entiendo, dijo ella. ¿Qué es lo que no se puede conseguir?, preguntó Izuku. False Flag volvió a su forma más común, la mujer con la trenza y las cicatrices, y la pelirroja volvió a poner su cuchillo en el bloque sobre la encimera de donde lo había sacado. Estas eran encimeras de granito real. Bien. ¿Por qué su cerebro estaba pensando en eso en un momento como este? Están pasando cosas extrañas aquí, le dijo Flag con los brazos cruzados. Creo que tú debes saberlo, y debes saber que yo lo sé. Honestamente, ¿a qué juego estás jugando, Switchblade? Un hielo más frío que los glaciares de Todoroki inundó las venas de Izuku y sintió que su rostro se convertía en una máscara pálida y pétrea. No sé de qué estás hablando, respondió automáticamente. Claro que sí, Fosa, no seas idiota. Está bien. Sé lo que significa la palabra, pero no simpatizo con el MLA, ni moderno ni original. Bueno, en su mayoría. ¿Qué espera? ¿Estás bromeando? ¿Eso es lo que te preocupa? ¿De qué debería preocuparse? No estoy haciendo nada malo, dijo Izuku porque parecía algo razonable. ¿Pero qué estás haciendo? No tiene ningún sentido. Asistiré a la UA como siempre quise. ¿Qué crees? ¿Por qué más lo haría? ¿Qué más debería estar haciendo?, respondió Izuku histéricamente. No estaba seguro de qué lo acusaban, pero era una pesadilla. ¿Qué sospechaba ella? ¿A quién se lo diría? ¿Finalmente iba a perder su lugar en la UA después de todo? El detective detector de mentiras estaría llamando a la puerta de su dormitorio cualquier día, listo para sonsacarle toda la verdad, lo que fuera que eso fuera. Flag resopló y luego lo miró a la cara con mucho cuidado, escrutándolo como si pudiera mirar directamente a su alma. ¿No tú de verdad no sabes qué? Está bien, me tienes, Fosa. No tengo idea de qué está pasando aquí. Somos dos, susurró Izuku temblorosamente. False Flag suspiró profundamente, se pasó los dedos por el pelo y lo acompañó hasta su coche. Podrías dormir un poco al menos esta noche.
Nos reuniremos en la agencia de otro héroe en unos días. Te enviaré la información. Entonces sigo siendo tu estudiante. Por mucho que seas alumno de alguien, supongo. ¿Qué demonios? Intentó reunir el coraje para exigir una explicación durante el viaje de regreso a UA, pero lo máximo que logró hacer fue preguntarle en voz baja. No sé qué crees que sabes, pero por favor no se lo digas a nadie, porque había logrado trabajar con suficientes hilos en estos recientes híbridos de conversación y confrontación de desastres para concluir que, fuera lo que False Flag pensaba que estaba sucediendo aquí, probablemente estaba equivocada. De lo contrario, Izuku podría al menos seguir el hilo de sus preguntas. No tengo intención de decirle nada a nadie, le respondió Flag, sin ofrecer más detalles. Izuku no durmió bien esa noche, dando vueltas en la cama, repensando todo lo que podía recordar de la conversación de esa noche y la conversación del viaje en auto, encendiendo ocasionalmente la luz para mirar la transcripción anotada en su cuaderno codificado, tratando de entender de qué podría haber estado hablando el cambiante. Lo único que tenía sentido, era que False Flag pensaba que Izuku no era Izuku, era otra persona completamente distinta. Ella lo llamó Switchblade, actuó como si esperara que él supiera lo que era Cerberus, así que pensó que era un gran villano cambiaformas de las Islas Rebeldes. ¿Era una especie de gran villano cambiaformas de las Islas Rebeldes? Dijo que tenía un hermano. False Flag pensó que Izuku era su hermano. ¿Podría ser su hermano? ¿Había mostrado alguna señal familiar durante su entrenamiento, algo que revelara su verdadera naturaleza? ¿O Flag simplemente estaba equivocado? Si Izuku fuera un cambiaformas con un daño severo en la memoria, ¿no habría descubierto ya el quirk? Había leído muchos foros sobre esto debido a Switcher y Flag. Los quirks de los cambiaformas y de las transformaciones corporales totales eran típicamente muy fáciles de activar hasta el punto de que los cambios a menudo ocurrían por accidente cuando la mente de uno divagaba y las emociones se calentaban. Eso no garantizaba nada sobre la naturaleza de la hipotética habilidad de cambiar de forma de Izuku, pero realmente quería salir de este pozo. Aquí estaba de nuevo, temiendo la posibilidad de que no fuera él mismo, demasiado asustado para salir directamente y exigir a False Flag que se explicara. Y probablemente no se explicaría si él se lo preguntara directamente, o tal vez simplemente no sabía nada útil en absoluto. No tengo idea de lo que está pasando aquí, parecía sugerir que tal vez no tuviera ninguna información útil después de todo. Izuku había refutado cualquier hipótesis que se le hubiera ocurrido. Ella lo había llamado Switchblade y eso era, bueno, podría haber escuchado a Stein llamarlo así la noche en que se conocieron en Osu y haberlo usado para intentar sorprenderlo y ponerlo nervioso como solía hacer con los cuerpos que había elegido. Podría no significar nada, pero sería bueno saber si False Flag estaba al tanto de la semana desaparecida de Izuku. Eso, al menos, ayudaría a dar algo de contexto. El estudiante volvió a dormirse en clase, pero logró llegar a sus otras clases. Desafortunadamente, la novedad de susurrar en voz baja sobre el cabello de Izuku aún no había desaparecido. La bolsa para la cabeza de Kesahiri-man sonaba cada vez más atractiva. Izuku caminó con cuidado de no dejar que las tablas del suelo crujieran mientras bajaba las escaleras alfombradas. El sótano era un espacio abierto, una gran sala con forma de rosquilla. La pequeña habitación encendía las luces. Las paredes estaban alineadas a intervalos regulares con estantes de roble pulido, y esos estantes estaban completamente cubiertos de bolas de nieve. Oh, Dios, debe haber literalmente cientos de ellos. Todos podrían ser animales, tal vez no fuera tan malo como parecía, no, había animales y plantas, pero también había humanos. La diminuta figura de un anciano miró a Izuku a través de una eternidad de vidrio. Era posible distinguir la expresión de su rostro, terror abyecto. Algunos de los prisioneros habían sido obligados a adoptar poses elaboradas, vestidos festivamente como espíritus navideños, espolvoreados con nieve y colocados ante un fondo de árboles de coníferas. También había muchas mujeres escasamente vestidas en playas imaginarias. Allí estaban aprisionados pinos de 100 pies, no se había dado cuenta de que era posible que esta criatura capturara algo de ese tamaño. Esto era impresionante. También era una de las cosas más horribles que había visto en su vida. Enferma. Absolutamente enferma. Pervertida. Demente. No se le ocurrían suficientes adjetivos insultantes para esta exhibición depravada de desprecio psicópata por la vida inteligente y la libertad.
Había una niña en esa, una niña que no podía tener más de 3 años, al menos no la habían obligado a asumir un papel en ninguna fantasía retorcida por lo poco que valía. Izuku no podía hacer un recuento inmediato dada la cantidad de variables que había. No podía empezar a adivinar el número de individuos por globo, el número de globos que contenían solo animales, o el número de globos cuyos habitantes estaban mortalmente heridos o muertos, pero debía haber más de 100 personas vivas encarceladas aquí. Si solo fueran 1 o 2, se encargaría de ello él mismo, los liberaría y les proporcionaría ayuda de confianza, pero este era un trabajo demasiado grande para un solo comando sin importar cuán hábil fuera. Tendría que llamar a Isomorph, tan pronto como se hubiera ocupado del loco detrás de esta atrocidad. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía All For One a entregar este poder a un monstruo como este? Si ese psicópata se hubiera quedado con la habilidad para sí mismo en silencio, Izuku no había visto ninguna razón para perturbar el equilibrio del universo, pero no, el ladrón de almas se había adelantado y lo había regalado y ahora al final del camino Izuku encontró esto. Esto era imperdonable. Izuku no estaba allí solo para hacer pagar a Hirano, iba a hacer que All For One se arrepintiera de esto. No podía matar al hombre, no, ni siquiera tenía el poder de hacer retroceder los planes del ladrón de almas sin asegurar la destrucción mutua, pero Izuku ya podía pensar en una hermosa manera de vengarse de All For One por esto, algo humillante, pero no tan humillante como para provocar represalias e invitar a la escalada. En algún lugar del segundo piso, una tabla crujió. Con la sangre hirviendo de furia, Izuku apagó las luces, se ocultó y esperó. Hirano Nico apareció en lo alto de las escaleras, una silueta alta. Izuku, escondido debajo de las escaleras, mantuvo su posición como un depredador calculador. El hombre finalmente encendió las luces y se dirigió hacia abajo. La pelirroja se abalanzó sobre él. Hirano gritó alarmado, agitándose cuando sus piernas fueron barridas por debajo de él. El enemigo cayó torpemente. Claramente no había sido simplemente un empleado de escritorio en el HPSC, sin embargo, porque el anciano de cabello plateado rodó con el impacto y lanzó un puñetazo en la cara de Izuku. La pelirroja se agachó y luego le dio un cabezazo en el pecho al hombre, tirándolo de espaldas antes de patearlo salvajemente entre las piernas. «Eres un completo monstruo», gruñó Izuku, derribando al hombre que estaba boca abajo y aturdido y presionando sus manos contra la garganta de Hirano. Este era un método extremadamente ineficiente para estrangular a alguien. Ese era el objetivo, por supuesto. No sé por qué hiciste esto y no me importa. Nada podría justificarlo. Loco. Sintió el pulso del enemigo bajo sus dedos. Sintió que Hirano jadeaba y agitaba los brazos e intentaba lanzar a Izuku lo suficiente para que el enemigo pudiera recuperar el aliento. Todo lo que eso hizo fue convencer al pelinegro de usar una llave de estrangulamiento más eficiente, cortando el flujo sanguíneo mientras presionaba el cuello del hombre contra el hueco de su codo, con la mano detrás de la cabeza de su enemigo. La rabia lo quemaba como la corona de una estrella recién nacida, salvaje, sin restricciones, una fuerza de la naturaleza que ejecuta las órdenes de la física sin tener en cuenta conceptos mortales como correcto e incorrecto. Este era el tipo de furia inmortal que había ardido durante 1.000.000 de años y quemaría millones más. No había suficiente hielo en el universo para apagar ni una fracción de las llamas. Respiración áspera en sus oídos, pulso agitado contra su piel, una tumba poco profunda esperando hambrienta en un lugar tranquilo, cenizas por cenizas. Sangre por sangre. Izuku llegó 30 minutos tarde al aula porque se sintió muy mal al despertar. Era la pesadilla que había estado temiendo, y respondía a muchas preguntas, aunque no quería pensar en cuáles preguntas respondía. Hirano obtuvo el don de Kuma de All For One, exactamente como Izuku había supuesto, y el ladrón de cuerpos mató al hombre por abusar de él, también exactamente como Izuku había supuesto. El estudiante no podía obligarse a escribir los detalles de ese sueño, no podía obligarse a analizarlo en busca de pistas. ¿Estás bien, Izuku?, le preguntó Kacchan discretamente mientras caminaban por el campus después de la escuela. Katsuki debía estar muy preocupado. No dijo Ned. El rubio probablemente tenía motivos para estar preocupado. Izuku había caminado dormido por las clases como un zombi, apenas recordando nada, aunque sus notas parecían decentes. Aparentemente no necesitaba estar consciente para copiar la pizarra. No, susurró Izuku, demasiado cansado para mentir. Además, esa era la única persona en la que confiaba la verdad. ¿Qué pasó, nerd? No puedo, no quiero, debería contárselo a alguien. Debería contárselo a Izawa, pero no quiero. Katsuki lo miró con una mirena escrutadora.
Dímelo a mí o díselo a Aizawa. Pero yo. Ahora, dijo la rubia con un tono que Izuku nunca había escuchado antes, un tono que decía. Ya basta de tonterías, voy a ponerme firme. O te das la vuelta y regresas a la escuela y se lo dices a Aizawa o me lo dices a mí. Esas son tus opciones y así me ayudes, nerd, te arrastraré de vuelta y te arrojaré a la sala de profesores y te haré hablar, lo haré. Te has visto fatal toda la semana. Estoy en un programa de trabajo y estudio. No es eso. No pareces cansado, pareces aterrorizado. No sé qué te pasa, estás más loco, bajó la voz hasta convertirla en un susurro. ¿Recuerdos del Ejército de Liberación Meta o tiempo perdido o bandera falsa siendo un idiota o qué? Pero ya es suficiente. Que está bien, murmuró Izuku, pero no se dio la vuelta, no regresó con Aizawa. Esta era información importante sobre su desaparición. Podría arrojar mucha luz sobre la investigación y debería revelarla de inmediato, pero si lo hacía, ¿qué más podría salir a la luz? Maté a alguien. Tú, espera que... Cuando estuve desaparecida durante una semana. Era horrible. Solo pensar en el nombre Hirano Nico le hacía sentir punzadas de ira como si fueran púas de puercoespín. Era la escoria de la tierra. Probablemente merecía morir. Pero alguien más tomó mis manos y lo estranguló hasta matarlo en su propio sótano. Lo recuerdo. Íntimamente, lo recuerdo, exactamente cómo me sentí al matarlo, al ser el arma que alguien más usó para matarlo. Inclinó la cabeza para que las lágrimas cayeran de sus pómulos en lugar de correr por su rostro. Recuerdo que quería hacerlo. Recuerdo que estaba tan enojada que no podía imaginarme haciendo otra cosa. Incluso ahora, todavía lo odio, gritó la pelirroja. ¿Cómo pude hacer eso, Kacchan? Izuku no podía dejar de sollozar y lentamente se hundió de rodillas, todos los pensamientos de caminar desterrados de su mente. Una mano comenzó a acariciar su cabello. Tan malditamente esponjoso, incluso con ese tinte raro, gruñó Katsuki. Izuku podría haberse sorprendido y reído por tal conducta cualquier otro día, pero haría falta algo verdaderamente notable para sacarlo de esta rutina. ¿Eso no funcionó? No. No funcionó. Mira, nerd, dijo Katsuki, no hiciste nada. Ese no fuiste tú, y lo sabes mejor que yo. Me sentí como yo, susurró Izuku entre sollozos. Bueno, no lo fue, espetó la rubia. ¿Cómo es que? Porque no lo harías. Por eso. Te conozco desde siempre y antes creería que yo asesinara a alguien a sangre fría que lo hicieras tú. Te conozco y nunca lo harías. Ahora, vamos. Vas a volver conmigo y le contarás esto a Aizawa, aunque no quieras, y luego él te enviará a... o un dog o algo así. ¿Por qué estás? Izuku no estaba completamente seguro de lo que estaba pasando. Estoy harto de verte volverte loco, murmuró Katsuki. No voy a permitirlo más. ¿Permitirlo? Por favor, no le cuentes a nadie sobre el búnker del Mla, o el cuaderno o... No voy a decirle nada a nadie. No soy un chivato. Tú, sin embargo, vas a explicarle a Aizawa lo que te pasa hoy. Izuku solo pudo asentir tontamente. Izuku tomó un sorbo de té en la sala de profesores mientras esperaba que llegara Tsukauchi. Como dijo Aizawa, no tiene sentido hacer que alguien cuente una historia como esa dos veces. El detector de mentiras humano entró en la habitación. Perdón por la demora. El héroe y el detective se sentaron frente a Izuku, una mesa entre ellos. Ambos tenían cuadernos de notas. Aizawa tenía su grabadora. ¿Podrías decirnos qué sucedió en esta visión, Midoriya? Ya había llorado a lágrima viva y ahora hablaba con la misma voz apagada que un robot. Hirano Nico era su nombre, empezó Izuku. Las cejas de Tsukauchi se alzaron. ¿Era este otro de sus casos? ¿Habías oído ese nombre antes? Preguntó el detective. Izuku hubiera preferido no haberle preguntado eso. Sí, asintió Izuku. Una vez tuve un sueño extraño en el que estaba enojado con bolas de nieve. Fue hace un tiempo. Terminé buscando algunas palabras clave bastante extrañas en internet y apareció su nombre, pero no sé nada más sobre él. Tsukauchi asintió. Entonces, ¿qué pasó? Entré en su sótano y encendí las luces. Vi todas sus bolas de nieve y me puse furioso, continuó Izuku sin tono, porque sabía que eran personas reales, no chucherías. Sabía que esa era su peculiaridad. Quiero decir, no era yo. Es solo que en el sueño es en primera persona, se siente como si yo. ¿Lo entendemos?, dijo Aizawa. Continúe. Apagué las luces. Esperé a que bajara las escaleras y cuando lo hizo lo abordé. Le dije que no me importaba por qué lo hacía, que era imperdonable. Luchó contra mí. Era decente.
Intenté estrangularlo y me tiró al suelo una vez, luego lo agarré con una llave y no creo recordar que muriera, se desvanece, pero no tengo dudas de que no lo solté, no hasta que dejó de respirar. Las bolas de nieve, Aizawa lo miró fijamente. ¿Había gente dentro? ¿Personas reales y vivas? Sí, repitió Izuku. El detective y el héroe clandestino intercambiaron mirenas llenas de horror. Oh, Tsukauchi soltó una maldición y sacudió la cabeza, luego frunció el ceño. ¿Cómo lo supiste, Midoriya? Dices que no recuerdas haber roto ninguna de las bolas de nieve. ¿Cómo supiste que Hirano había encerrado a personas en ellas? Yo solo, ¿qué debería decir? Había una salida fácil, ¿no? Una verdad que no delataba el juego. La persona que me poseía lo sabía, así que yo lo sabía. El detective asintió. Midoriya, ¿tienes idea de cuántas personas había en esos globos? Mi poseedor pensó que había al menos 100, admitió. Diablos, Aizawa se frotó el puente de la nariz. Y de repente esto se convirtió en un caso de 100 personas desaparecidas. ¿Tienes alguna idea de qué les pasó a esas personas, Midoriya? Había muchos cristales rotos en el lugar, murmuró el detective en voz baja, como si estuviera pensando en voz alta, lo suficiente como para descartar un robo. Así que es probable que algunos de ellos hayan sido liberados de inmediato, suponiendo que romper los globos libera a los prisioneros, eso probablemente sea una buena señal. ¿En qué había estado pensando su poseedor? Recuerdo que pensé, hay demasiados para que pueda lidiar con todos ellos, respondió Izuku, tratando de sacar a la luz detalles de esos fugaces patrones cerebrales que apenas podía recordar a través de la neblina general de furia asesina, trauma y autodesprecio. Isomorfo, dijo mareado, recuerdo que pensé que tendría que llamar a Isomorfo. Tsukauchi y Aizawa intercambiaron otra serie de mirenas, esta vez con las cejas levantadas casi hasta el techo en un gesto de incredulidad. ¿Quién es Isomorfo? Preguntó Izuku. ¿No lo sabías? Preguntó el detective. Izuku estaba a punto de negar con la cabeza, pero no estaba seguro de si el quid del detective funcionaba con las respuestas no verbales y no quería parecer que estaba tratando de frustrar al hombre. No tengo idea de quién es Isomorph. No, quiero decir, si supiera todo lo que sabe mi poseedor, entonces sabría quiénes son, a veces sé cosas que ellos saben, pero no siempre. Tsukauchi asintió con la cabeza en comprensión. Isomorph no es una persona, comenzó Aizawa. Es una organización, captó el detector de mentiras. Un híbrido entre una corporación multinacional legítima, un contratista militar privado y una red de justicieros. Se las arreglan para mantener una apariencia de legitimidad, operando en zonas grises, aunque a menudo fuera de los registros. ¿Qué hacen? Preguntó Izuku, con el miedo apoderándose de su estómago. ¿Qué les había hecho a todas esas personas? Casi había estado esperando algo bueno dada la forma en que su ladrón de cuerpos reaccionaba típicamente a este tipo de crímenes. Isomorph es más famoso por rescatar y repatriar a las víctimas del tráfico de Don, especialmente a las que se mantienen como esclavas de batalla, le dijo Tsukauchi. Oh. Bueno. Eso fue sorprendente por varias razones. Aunque, de hecho, hacen mucho más trabajo luchando contra el tráfico sexual, la servidumbre doméstica, los secuestros por parte de grupos paramilitares y los gobiernos que desaparecen personas. Isomorph apenas opera dentro de Japón. Nuestro gobierno y especialmente el HPSC toman una línea muy dura contra ellos por razones obvias. Me sorprende que tuvieran suficientes agentes e influencia en nuestro país para manejar una afluencia de prisioneros liberados tan grande, tal vez sacaron la mayoría o todos los globos de nieve del país intactos y liberaron a los prisioneros en uno de sus transportadores, donde están equipados para manejar el volumen. Isomorph podría haber roto algunos globos de nieve convencionales en el lugar para evitar la apariencia de un robo. Dudo que la investigación inicial hubiera notado la sustitución. Aizawa tarareó. Además, como alguien Midoriya, esto realmente no tiene sentido. ¿Por qué alguien que literalmente te estaba usando como esclavo de batalla contactaría a una organización infame por liberar esclavos de batalla, a menudo por cualquier medio necesario, para ayudar con esta situación? Eso simplemente levantó las manos. Izuku se encogió de hombros. No tengo idea. Tal vez llamaron a Isomorph después de que se fueron. Entonces, Isomorph nunca me vio, pero sí vieron a todas esas personas suponiendo que realmente llamaron a Isomorph. No tenían forma de confirmarlo. Nightai podría saberlo, reflexionó Tsukauchi. ¿HM? Eraserhead levantó una ceja. Sir Nightai tiene contactos con Isomorph.
El señalero Australius, uno de los únicos agentes que sabemos que está activo regularmente en Japón, aunque no podemos probarlo, es en realidad un amigo personal de Night Tai. Si la organización tomó la custodia de esas personas traficadas, Night Tai debería poder averiguarlo. Pero ¿y si no lo hicieron? Murmuró Aizawa sombríamente. Que Isomorph se los llevara es, con diferencia, lo mejor que podría haberles pasado a esas personas, si no, ¿dónde están ahora? Incluso si Isomorph se los hubiera llevado, ¿qué habría pasado entonces? Espera. Se estaban perdiendo algo obvio. Apuesto a que quien quiera que me poseyera debe haber tenido algún tipo de contacto con Isomorph, ¿verdad? Si la organización no opera realmente en Japón, entonces habrían tenido que, no sé, mover algunos hilos para que sucediera algo tan grande, así que... Entonces le pedimos a Night Tai que averigüe con el señalero quién fue el que llamó a Isomorph para hablar sobre más de 100 personas secuestradas en el sótano de un exfuncionario de HPSC, asintió Tsukauchi. Excelente idea, Midoriya. No estoy seguro de que entiendas lo importante que es esto, niño problemático, Aizawa negó con la cabeza. Es solo que está casi por encima de mi nivel salarial. La adrenalina de la teoría, la promesa de obtener algunas respuestas por fin, se desvaneció de repente. Lo maté, susurró Izuku. Tal vez se lo merecía, pero, sé que en realidad no fui yo, pero, lo recuerdo como si lo fuera. Es muy vívido. Cerró los ojos con fuerza, pero la imagen, la furia, la intención asesina, no lo dejaban en paz. ¿Necesitas algo más de mí? ¿Hay algo que creas que sea relevante? Preguntó el detective. Yo quizás... Era difícil concentrarse cuando no quería nada más que olvidarse de todo esto, cuando todo en lo que podía pensar era en el desvanecimiento de un pulso frenético contra su piel. Recuerdo que en una de las bolas de nieve había una niña pequeña, de unos 3 años, y en otra había un hombre mayor, pero no recuerdo lo suficiente sobre su aspecto como para intentar ayudar a identificar a alguien y quién sabe cuánto tiempo han estado desaparecidos. ¿Eso es todo entonces? Tsukauchi cerró de golpe su cuaderno. Todavía no te hemos encontrado un terapeuta externo, ¿verdad? Le preguntó Aizawa. Izuku sorbió por la nariz y sacudió la cabeza. Le dolían los ojos por las lágrimas. Vamos, entonces. Oundo todavía debería estar en su oficina. Si no puedes asistir a clases mañana, considérate excusado. Aizawa le dio una palmadita en la cabeza como Kacchan lo había hecho antes y bueno, Izuku no era un gato, pero podía ver el atractivo de las palmaditas en la cabeza, y también el atractivo de ser un gato. Oundo lo hizo hablar durante 2 horas y después Izuku realmente se sintió mejor, o al menos como si viera un camino para sentirse mejor en el futuro. Realmente se preocupaban, todos sus maestros y amigos en UA. ¿Aún les importaría, si supieran la verdad? O tal vez era mejor preguntarse si todavía les importaría cuando supieran la verdad. Cualquiera que fuera la verdad, el contacto de Sir Night Tai en Isomorph sería la piedra angular. Sabrían en cuestión de días o semanas exactamente qué había estado haciendo Izuku y bajo las órdenes de quién. ¿Entonces qué? ¿O este sería solo otro callejón sin salida? ¿Quería que fuera un callejón sin salida? Tal vez a veces se sentía como si estuviera compitiendo contra Aizawa y Tsukauchi, tratando de resolver todo antes que ellos para estar en posición de defenderse de las acusaciones o al menos saber cuáles podrían ser esas acusaciones. Ni siquiera había empezado a procesar la información sobre las víctimas de Hirano. El hombre tenía más de 100 personas en su sótano, y el ladrón de cuerpos de Izuku tenía, al menos la intención, de liberarlas. Eso era, increíblemente admirable. ¿El rescate había tenido éxito? ¿El secuestrador de Izuku había logrado deshacer el secuestro de otras 100 personas o había fallado y las había enviado a su perdición o, a un destino peor que la muerte, a un almacenamiento en frío en un sótano olvidado en algún lugar? Izuku probablemente sabría la respuesta a esas preguntas bastante pronto. Sir Night Tai casi con certeza podría aprender eso al menos. Además de la culpa, el shock, el horror, la ansiedad y el orgullo, le hubiera gustado negar esa última parte y no estaba interesado en identificar de dónde provenía, la rabia permanecía, ardiendo de la misma manera que lo había hecho por su secuestrador. Estaba furioso con Hirano. Lo que el hombre había hecho era despreciable, pero además de eso, Izuku estaba furioso porque Hirano había usado el Quirk de Kuma, profanado su memoria con semejante pecado, y luego estaba la rabia contra All for One por facilitar esto. Dadas las similitudes entre sus emociones, era difícil trazar una línea entre Izuku y su poseedor en ese sótano, decidir dónde comenzaba uno y terminaba el otro, y eso era un tipo de terror completamente nuevo.
Fue a clase al día siguiente porque no tenía nada mejor que hacer. Shouji y Ojiro no tenían idea de qué le pasaba, pero se dieron cuenta de su estado de ánimo y, trabajando con Kacchan, intentaron lo mejor que pudieron para distraerlo. Por alguna razón, muchos de estos esfuerzos implicaban burlarse del cabello de Izuku. Como dijo Shouji, es una fruta al alcance de la mano. Fin del capítulo.